Capítulo 61. Gobiernos de Ortiz Rubio, Rodríguez y Cárdenas. Campaña política Ortiz Rubio Vasconcelos. El día 3 de marzo 1929, precisamente en los días en que estallaba la rebelión escobarista, se celebró en Querétaro la primera convención del Partido Nacional Revolucionario, en la que contendieron los precandidatos a la presidencia de la República, ingeniero Pascual Ortiz Rubio y licenciado Aarón Sáenz. Como independiente siguió luchando en el campo electoral el licenciado José Vasconcelos, quien al tener noticias de la revuelta la reprobó enérgicamente. Los comicios se celebraron el día 1 de noviembre y en ellos resultó triunfante el ingeniero Ortiz Rubio, quien tomó posesión de su elevado cargo el 5 de febrero de 1930. Conozco al señor ingeniero Ortiz Rubio desde los primeros años del presente siglo. Era él entonces estudiante de ingeniería en la Ciudad de México y yo preparatoriano en Morelia, pero entonces no tuve el gusto de tratarlo, sino hasta años más tarde, con motivo de la lucha política entre el Partido Liberal Silvista y el Partido Católico Nacional. Ambos, Ortiz Rubio y yo, fuimos entusiastas silvistas. Ortiz Rubio, desde joven, era muy popular y estimado en la ciudad de Morelia, su tierra natal. Procedía de una distinguida familia en la que hubo varios gobernadores del estado, magistrados y hombres de letras. Tomó parte en el año de 1896 en movimientos oposicionistas en contra del continuismo del señor don Aristeo Mercado, gobernador de Michoacán. Por sus actividades antiporfiristas fue reducido a prisión juntamente con otros estudiantes, entre ellos mi amigo el licenciado don José Inocente Lugo, guerrerense, que estudió en Morelia. Fue diputado renovador en la Cámara Maderista y otra vez reducido a prisión por el usurpador Victoriano Huerta en la Penitenciaría de México, de donde al salir fue a unirse al constitucionalismo al lado del primer jefe don Venustiano Carranza, quien le otorgó honrosas comisiones. Fue gobernador de Michoacán y se adhirió al plan de Agua Prieta, siendo designado secretario de Comunicaciones y Obras Públicas en los gobiernos de don Adolfo de la Huerta y del general Obregón, en esta ocasión solamente por unos meses. Más tarde desempeñó cargos consulares y diplomáticos, estos últimos en Alemania y en Brasil. Como político, el señor ingeniero Ortiz Rubio fue un hombre limpio y honrado, progresista y caballeroso. Como revolucionario siempre fue activo y valiente. Como intelectual, dentro de su profesión, la ejerció con brillantez. Fue escritor y en su juventud cultivó la poesía con bastante éxito. El señor Ortiz Rubio fue un hombre modesto que no buscó la publicidad ni el exhibicionismo. Por lo que vea, señor licenciado Vasconcelos, solamente en una ocasión tuve el gusto de tratarlo. A su llegada a Morelia me hizo el honor de presentarme con él el señor licenciado Salvador Azuela, que me dispensa su amistad. Paseamos en su compañía por los hermosos alrededores de la antigua Valladolid. Escuché sus palabras. Respeto la memoria del señor licenciado Vasconcelos. No diré nada que pueda ofenderla, pero nunca jamás podré simpatizar con un escritor, sobre todo del prestigio de él, que ataca y denigra a los hombres que nos dieron patria. Ya lo creo, que nadie está exento de defectos, pero sobre las imperfecciones de Hidalgo, Morelos, Ocampo, Juárez y otros patricios están sus méritos, y por ello son dignos del respeto y la alabanza de todo México, y que digo, de la América entera. A la salida de Palacio Nacional, el día que tomó posesión de su elevado cargo, el señor ingeniero Ortiz Rubio fue víctima de un atentado que por poco le cuesta la vida, sufriendo una herida en el rostro, así como lesiones a algunas de las personas que lo acompañaban. Con mala estrella empezó su gobierno, en el que tuvo que sortear no dificultades de carácter militar, sino que fue víctima de las intrigas palaciegas de politicastros acomodaticios que en su adulación empezaron a llamar al general Calles, expresidente de México, el jefe máximo de la revolución, formándose en torno suyo una pandilla de aduladores que acabaron por enfriar la amistad entre el presidente Ortiz Rubio y el llamado jefe máximo.
No podría dudarse que el señor presidente Ortiz Rubio pudiera sacudirse la presión de Calles y de sus amigos, como más tarde se la sacudió el general Cárdenas, pero en aquellos momentos en que una prensa venal y una cáfila de serviles adulaban a Calles, hubiera sido ensangrentar al país provocar una asonada, y el propio Ortiz Rubio manifestó que por su causa jamás se derramaría una gota de sangre. En aquellos días no se comprendió la grandeza de ánimo del señor presidente Ortiz Rubio para renunciar a su elevada investidura y retirarse a la vida privada. Se creyó debilidad lo que era desprendimiento, generosidad, nobleza. Afortunadamente la gente sensata lo comprendió, y hoy, después de cerca de 30 años, la historia le ha hecho justicia. Al renunciar el señor presidente Ortiz Rubio, fue designado para sustituirlo el señor general Abelardo L. Rodríguez, que gobernó del 3 de septiembre de 1932 al 30 de noviembre de 1934. Su primer acto gubernativo fue expulsar del territorio nacional al delegado apostólico Monseñor Leopoldo Ruiz y Flores. Nadie se conmovió por tal acontecimiento, que la generalidad de los católicos vieron con indiferencia. Hoy tal vez no hubiera sucedido así, pues la labor de los fanáticos cunde más cada día en el país. Gobierno del presidente Abelardo L. Rodríguez. Integró su gabinete el general Rodríguez con personas de singulares méritos, pues en él figuraban los licenciados Narciso Bassols, Eduardo Vasconcelos y Primo Villa Michel, el ingeniero Pani, don Manuel C. Telles, el general Miguel M. Acosta y otros ciudadanos de reconocido mérito. Puede decirse con toda seguridad que el gobierno del general Rodríguez fue en extremo satisfactorio. Todos sus colaboradores desarrollaron un trabajo intenso. En educación se reforzaron las misiones culturales, se fundó la Escuela de Industrias Textiles y se editaron libros de geografía, historia, matemáticas, física y civismo, escritos por maestros competentes y que se vendían a precios sumamente módicos. Se fundó el Departamento Agrario, extinguiéndose la antigua Comisión Agraria. Se expidió el Código Agrario y se promulgó la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de México y se inauguró el Palacio de Bellas Artes. Gobierno del señor general Cárdenas. Celebradas las elecciones para la renovación de los poderes federales en julio de 1934, el voto público favoreció al general de división don Lázaro Cárdenas para ocupar la primera magistratura de la nación, y dicho militar se hizo cargo de su puesto el 1 de diciembre del citado año. Tengo el honor de conocer al señor general Cárdenas desde hace muchos años, pues ambos somos hijos del estado de Michoacán, en donde el citado divisionario es unánimemente apreciado. Nació el general Cárdenas en la ciudad de Jiquilpan de Juárez en el mes de mayo de 1895. Después de terminar sus estudios primarios, aprendió el arte tipográfico en la imprenta de don Asiano Carreón y sirvió algún empleo en el ramo rentístico. Muy joven, cuando apenas contaba 18 años, se levantó en armas, después del asesinato del señor Madero, uniéndose a las pequeñas partidas constitucionalistas que operaban al sur de Michoacán. Después figuró en corporaciones militares de mayor importancia y cooperaba en el norte de Sonora a la derrota del villismo. Vuelve a Michoacán con el grado de coronel y por méritos en campaña contra las partidas que merodeaban en esa entidad es ascendido al generalato. Operó más tarde en el estado de Veracruz, en donde se hizo estimar por su valor, su actitud siempre recta y especialmente por su amor a la enseñanza, ya que es el iniciador de las escuelas para hijos del ejército. Hermosas instituciones destinadas a proteger ampliamente a los niños de los más humildes elementos de nuestro Instituto Armado. En el año de 1928 fue electo gobernador de Michoacán y pocos meses después de su ascenso al poder me hizo el honor de llamarme para formar parte de su administración como director general de educación primaria en el estado. Durante los años que colaboré a su lado, tuve el gusto de acompañarlo en sus frecuentes giras por los más humildes poblados michoacanos. Comprendí entonces la enorme potencialidad de trabajo que encierra este hombre.
sus atinadas iniciativas y su amor sin medida a cuanto significa progreso de México, mejoramiento de las clases humildes, así en el orden material como en el campo de la cultura intelectual. De su labor como presidente de la República hablaremos en el siguiente capítulo.